Primero que todo, les doy la más cordial bienvenida a todos y a todas a esta cápsula correspondiente a la ayudantía número 6 de los conceptos de fenomenología y modelación fenomenológica en fundamentos de control industrial. Primero que todo, me gustaría hacer un repaso teórico de lo que vendría siendo cómo abordar los problemas de modelación fenomenológica, qué variables tomar más en consideración y básicamente un paso a paso, ¿verdad? De lo que debiésemos hacer de forma eh, secuencial, digamos, en cada uno de estos ejercicios, generalmente. Primero que todo, hablemos de el paso 1, que vendría siendo el análisis del sistema en estado transiente, tanto en su balance de materia y energía. Claramente, este balance transiente tiene que ser comparado posteriormente con un balance estacionario, pero el balance transiente engloba o es más general que el estacionario. Por tanto, teniendo el transiente, podemos fácilmente saber cómo se comportaría en estado estacionario, ¿sí? Primero que todo, tener en cuenta nuestro volumen de control, ¿verdad? Y que este volumen de control es homogéneo, es decir, las variables involucradas en el proceso en sí no son función de la posición. Y es por eso que las variables que nosotros vamos a medir, como la composición, la altura de cierto nivel, perdón, el nivel de cierto estanque, la temperatura del sistema, no son funciones del espacio y por tanto las resolvemos únicamente o las modelamos dinámicamente con ecuaciones diferenciales ordinarias. Si no, tendrían que ser en varias variables, ¿verdad? Con ecuaciones diferenciales parciales, lo cual obviamente complica bastante lo que vendría siendo el análisis propiamente tal. Entonces, como método de simplificación, ¿verdad? Vamos a asumir que todos los sistemas que estamos trabajando y viendo están perfectamente mezclados, son homogéneos en su espacio, etc. Es decir, únicamente dependen de una variable temporal. Importante ver que las variables de entrada son dependientes del tiempo, porque nosotros queremos asumir que sean así, porque en nuestro modelo nos interesa ver cuál vendría siendo el cambio existente en las variables del volumen dentro del volumen de control ante algún cambio, una subida, alguna bajada, un cambio de escalón, un impulso en las variables de entrada, como pueden ser el flujo, la temperatura de entrada, la composición de entrada, etc. Importante también de notar que las variables dentro del volumen de control vendrían siendo el mismo valor de las variables que van saliendo, ¿verdad? Porque el sistema está totalmente mezclado y se comporta como lo que ustedes podrían ver en un reactor de mezcla completa, ¿ya? Es importante tener eso en cuenta. Bueno, ¿cómo vamos a proceder? Primero que todo, los balances los vamos a escribir, ¿verdad? Tanto el balance transiente de materia y de energía para los sistemas que estemos viendo. Y si es que fuese necesario, haremos una linealización de cada término en el balance, ¿ya? Porque se hace bastante complicado trabajar con términos no lineales para la resolución de cualquier EDO, ¿ya? Por tanto, vamos a utilizar el concepto de series de Taylor, o bien la expansión de series de Taylor en torno al punto del estado estacionario, es decir, X sub SS, steady state, ¿ya? Es decir, estamos básicamente ampliando la función que queremos linealizar en torno a la vecindad de puntos del estado estacionario, ¿ya? Es decir, queremos saber cuánto vale, ¿verdad? Esa función dependiente, obviamente, de la temperatura, cercano a el estado estacionario. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es cuánto va a valer esta variable cuando se escapa un poco el estado estacionario. Es decir, como por ejemplo en un cambio escalón, cosas así. Para el caso univariable, el cambio, o perdón, la expansión en series de Taylor truncada al segundo coeficiente, quedaría de esa forma, ¿verdad? La función evaluada en el estado estacionario, más la derivada
de la función con respecto a su variable, ¿verdad? Que en este caso es univariable, evaluada en el estado estacionario por x menos el valor en estado estacionario. Para el caso multivariable cambia un poquito, ¿verdad? En este caso la función la evaluamos en los dos puntos, tanto en x de estado estacionario y en y de estado estacionario, ¿verdad? Por ejemplo, si estuviésemos en flujo y temperatura, o altura y temperatura, vendría siendo la temperatura y la altura en estado estacionario. Ahí tendríamos que evaluar la función. Más la derivada parcial con respecto a una de esas variables, ¿verdad? Por la variable menos el estado estacionario, más la derivada con respecto a la segunda variable por la segunda variable menos el estado estacionario de esa variable respectiva. No es nada más que eso. Importante también que dentro del reemplazo que vamos a tener de los términos linealizados en el balance transiente, tenemos que dejarlas siempre en función de variables de desviación. Es decir, la variable del estado transiente, por ejemplo, x función de t, menos la variable del estado estacionario, que esa vendría siendo al final la variable de desviación. Por eso es lo que estamos viendo es cerca del estado estacionario, ¿verdad? Estamos básicamente diciendo que el estado estacionario es nuestro estado cero, nuestro estado estándar, cuánto se desvía el valor de alguna variable dentro del volumen de control debido a algún cambio en escalón, un cambio de impulso en las variables de entrada. Y finalmente es pasar la ecuación del balance transiente, que es una ecuación diferencial ordinaria, a su forma estándar, ¿ya? La forma estándar es, como se ve ahí, digamos, el tau, que vendría siendo una constante de evolución dinámica en el tiempo del sistema, por la derivada de la variable que estemos trabajando con respecto al tiempo, más la variable, igual a, pueden notar que cada uno de los términos F1, F2, Fe, hasta Fn, viene acompañado de un G. G vendría siendo la ganancia que posee la variable H debido a la perturbación de la variable F sub m. Ahí debe decir F sub m, no variable m. ¿Ya? Por ejemplo, si F1, digamos, fuese T1, donde T1 es la temperatura de entrada a cierto sistema. Entonces, el cambio en T1 va a estar escalonado, es decir, va a ser proporcional a lo que nos diga cuánto vendría siendo la ganancia del estado estacionario de la variable h ante un cambio en T1. Es decir, cuánto significa un cambio de T1 en la variable h, básicamente. Bueno, eso es, vamos a ir aterrizándolo un poquito más a medida que vayamos haciendo el ejercicio claramente. Y importante, una vez que tengamos ya esto, nosotros queremos una forma, o sea, resolver esta ecuación con tal de dejar los términos en forma algebraica, ¿verdad? Porque esta es una ecuación diferencial ordinaria, no sabemos cómo llegar y expresarla si no lo hacemos de forma numérica. Por tanto, nosotros necesitamos resolver esta ecuación. ¿Cuáles son los caminos para hacerlo? Uno está la resolución numérica y la resolución analítica. La numérica no la vamos a tocar en esta asignatura, y la analítica tenemos dos formas de poder hacerlo. Uno es realizando, bueno, hay más, obviamente, pero las que en este caso las que nos involucran en este caso son dos. Uno es resolverlo mediante el dominio temporal, que es básicamente resolver la ecuación diferencial ordinaria con las técnicas y herramientas que nos enseñaron, por ejemplo, en Mate 3 para poder resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. Por ejemplo, sacar el factor integrante de la ecuación, ver si se ajusta a alguna ecuación típica como la ecuación de Bernoulli, etc. Pero en este caso, o la de Euler, en este caso generalmente vamos a tener ecuaciones mucho más complicadas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para no resolver de forma analítica en el dominio temporal? Vamos a trabajar en el dominio de Laplace. ¿Qué es Laplace? Laplace, o bien la transformada de Laplace, no es nada más que una aplicación integral para transformar ecuaciones diferenciales a ecuaciones algebraicas. Nada más que eso. Obviamente tiene un desarrollo matemático mucho más complejo que el de lo que estoy hablando, ¿verdad? Es un parafraseo nomás.
pero es básicamente para lo que vamos a utilizar nosotros. Vamos a tener una ecuación diferencial un poco difícil, ¿se acuerdan que lo veíamos en Mate 3? Aplicamos la transformada de Laplace y nos queda todo en función de una variable compleja S, ¿ya? Que vamos a nombrar variable dentro del dominio de Laplace. Y nos quedaría nuestra ecuación simplemente en términos algebraicos, ya no tenemos derivadas metidas por ahí. Y lo importante, transformada de una derivada de primer orden, que esa es la que vamos básicamente a utilizar. Vendría siendo la aplicación laplaciana, o sea, no es laplaciana, disculpe, la transformada de Laplace, para aplicada a esta función de desviación. Ojo que esa comilla, acuérdense que esa comilla denota que es una variable de desviación. ¿Ya? Es decir, el valor del variable transiente menos la del estado estacionario. ¿Ya? Aplicada a esto, vendría siendo S por la transformada de Laplace de esta variable de desviación. Falta el apóstrofe, la comilla. Aquí también falta la comilla. Entonces sería S por la transformada de Laplace de la función menos f evaluada en t igual a 0. Para nuestros casos, ¿cuál vendría siendo t igual a 0? Nada más que el estado estacionario, ya que en tiempo cero nosotros estamos asumiendo que el proceso o el sistema se encuentra en estado estacionario y el tiempo mayor a 0 es cuando ocurre la perturbación del sistema, es decir, un cambio en las variables de entrada que van a generar una evolución dentro de las variables restas. Entonces, ese t igual a 0 es básicamente evaluar la función en el estado estacionario. Aquí hay un ejemplo de cómo aplicar la transformada de Laplace. Bueno, esto igual lo vamos a revisar más en el ejercicio. Queda como tarea de usted, esto está de todas maneras subido, cómo aplicarlo. No hay ninguna ciencia ni nada. El tema es que al aplicar la transformada de Laplace, finalmente, bueno, hay que resolver una integral, pero en este caso, sea 0 era constante, hay que resolver la exponencial de menos st en dt. No hay más complicación que eso. Importante, cuando nos queda la ecuación algebraica ya en el dominio de Laplace, ya no vamos a tener que la función que nosotros estemos evaluando, en este caso la desviación de la concentración de cierta sustancia A, va a ser función de la variable compleja S y no de t, del tiempo, ¿verdad? Y vamos a tener una expresión acorde a ello. El tema es que generalmente nosotros vamos a trabajar con esa expresión en el dominio de Laplace, pero generalmente los matemáticos tratan de transformar inversamente la transformada de Laplace con tal de obtener la expresión analítica en el dominio temporal, ¿ya? Generalmente, valga la redundancia, sé que he repetido varias veces generalmente, no vamos a poder obtener, va a ser muy complicado algebraicamente o matemáticamente, volver a el dominio temporal, ¿ya? Va a ser muy, muy, muy complicado. Aquí sí se puede hacer porque es una expresión sencilla de primer orden, con respecto al cambio de una variable. Pero cuando tenemos varias variables, cuando tenemos una expresión altamente no lineal, se va a hacer mucho más complicado y generalmente vamos a trabajar en el dominio de Laplace. ¿Sí? Entonces, para poder aplicar todo lo que he estado hablando, vamos a hacer un ejercicio. Bastante convencional, tradicional, para que vean que se puede aplicar a problemas de la vida real, ¿verdad? Que podemos modelar sistemas de la vida real y no únicamente reactores gigantes, que la verdad es que a esta altura de la carrera no hemos visto todavía. Ok, tenemos un sistema básicamente de ducha caliente. Entonces, en una casa convencional se desea controlar los factores más relevantes acerca del sistema de ducha. Sobre este se poseen los siguientes detalles. En el calefactor, tanto el arreglo de tubería de agua como el del sistema de quemadores se encuentran paralelos a la pared. El conjunto de tubería representa un área A, metros cuadrados, que se encuentra expuesta a las condiciones climáticas debido a los problemas estructurales. La red de distribución de agua y gas presenta múltiples usuarios, familia y vecinos. La temperatura del ambiente es menor,
que la temperatura del calefactor, y los usuarios, mucho menor, y los usuarios emplean una combinación de agua fría y caliente al momento de darse una ducha. ¿Ya? Bueno, primero que todo, vamos supuesto por supuesto viendo qué significa cada uno de estos y qué nos implican dentro de nuestra modelación. Primero que todo, el arreglo de la tubería de agua como el sistema de calefactores se encuentran paralelos a la pared. Esto es básicamente para separar el sistema que existe dentro, calefactor y ducha. El conjunto de tuberías representa un área a metros cuadrados que se encuentra expuesta a las condiciones climáticas debido a problemas estructurales. Eso básicamente es decir que todo lo que esté y lo que se encuentre de la parte exterior, es decir, del calefactor hacia la derecha, va a estar dentro de un ambiente mucho más helado, ¿ya? Como lo que dice el supuesto 4, ¿verdad? Y que tiene un área de transferencia, de transferencia de calor a metros cuadrados. La red de distribución de agua y gas presenta múltiples usuarios, es decir, que va a haber una variación entre el flujo de agua que existe entrando a la ducha y también el flujo de gas que existe dentro del calefactor. ¿Ya? Y los usuarios emplean una combinación de agua fría y caliente al momento de darse una ducha, es decir, vamos a ir regulando el agua, ¿verdad? Entre agua caliente y agua fría, que va entrando finalmente lo que va a decir básicamente cuál va a ser la temperatura de la corriente 4 en nuestra ducha, básicamente. Ya. Entonces, sobre lo anterior, ¿qué es lo que se nos pregunta? Establezca claramente todas las suposiciones y consideraciones que consideres necesarias para el correcto desarrollo de un modelo físico del sistema de ducha. Es decir, ir desarrollando básicamente todos los sistemas, o sea, todos los balances. Plantee todo, bueno, las suposiciones, ya estuvimos hablando un poco acerca de, vamos a hacer algunas más, obviamente. Plantee los balances de materia y energía en estado estacionario y transiente que sean necesarios para describir la dinámica del proceso. Y obtenga un modelo lineal mediante variables de desviación para predecir el comportamiento de la temperatura de salida de la ducha, T4, es decir, la temperatura de este flujo, del que nos llega a nosotros, ¿verdad? Así, cuando nos estemos duchando, ante la variación simultánea de todas las variables de la corriente que hacen ingreso a ella. ¿Ya? Todas las variables de las corrientes que hacen ingreso a ella, al sistema. Utilice la expansión de funciones por serie de Taylor para linealizar expresiones no algebraicas no lineales. Exprese su modelo en el dominio de la transformada de Laplace. Entonces, nuevamente ya no es necesario que trabajemos y transformemos todo al dominio temporal. Siempre, generalmente, lo vamos a trabajar en el dominio de Laplace. Bueno, nuestros supuestos para poder modelar y resolver el sistema. Primero que todo, las variables no tienen dependencia con los ejes espaciales, por tanto, en el mismo sistema, el valor actual de una variable únicamente depende del tiempo. ¿Ya? Entonces, es básicamente, le vamos a estar diciendo, vamos a modelar esto con una ecuación diferencial ordinaria. Debido a que el único fluido de proceso, sin considerar el servicio, que el servicio obviamente es el gas, es el agua, se considera que este tendrá un cambio de temperatura no tan relevante como para afectar el cambio de sus propiedades físicas y por tanto la densidad y el calor específico a presión constante se asumen constantes. No hay acumulación de materia en cualquiera de los sistemas, es decir, que no va a haber una acumulación de nivel, ¿verdad? En este caso se va a medir el nivel ya que estamos hablando de un fluido incompresible. No va a haber acumulación de nivel en ninguno de los sistemas, ni se va a taponear ninguna parte de este. Y el área de calefactor que está en contacto con los alrededores y el poder calorífico del gas se mantienen constantes durante el proceso. Eso también es un supuesto bastante estándar, digamos. No es nada abrupto que digamos, chuta, eso puede estar malo. Lo del área del calefactor, obviamente, muy difícil que cambie cosas de corrosión y que se va corriendo el material, ahí te creo. Va a cambiar un poco, pero el poder calorífico del gas sí puede ir cambiando en función de la calidad de este, pero vamos a asumir que esté estandarizado y el gas es el mismo siempre. Ya. Ok, primero que todo,
hagamos, antes de pasar como a las PPT y ver todo el desarrollo en esta, vamos a hacerlo en OneNote para ver que estemos todos en la misma página y haciendo lo mismo. Bueno, obviamente no estamos todos en la misma, estoy haciendo esto de forma asincrónica, pero bueno, para que se dé una explicación de cómo se llegaron a todas esas cosas, aunque esté en la PPT. Bueno, veamos primero el balance de materia en la ducha. ¿Ya? Tenemos dos sistemas, uno ducha y calefactor y bueno, el global. Vamos a ver la ducha y calefactor de forma separada. Podemos identificar que en la ducha tenemos dos entradas, una de agua caliente, digamos 2, agua caliente vamos a poner, y otra de entrada fría, vamos a poner F. Y esta vendría siendo la mezcla. ¿Ya? Eso es básicamente el sistema de la ducha. No tenemos acumulación, recordemos eso. Por tanto, vamos a hacer el balance de materia. Cuando tenemos un balance de materia sin acumulación, la parte izquierda se desvanece y por tanto nos quedaría 0 es igual a las corrientes que entran, ¿verdad? F3 más F2 menos las corrientes que salen, F4. Entonces al final me quedaría F4 es igual a F3 más F2. ¿Ya? Ahora hagamos un balance de energía. Está bastante simple el balance de materia. El balance de energía, en este caso sí tenemos una variación de que, recuerden que el balance de energía lo planteamos en función de la variación de energía interna dentro del sistema. Entonces, esto vendría siendo du en dt. Y como sabemos que la energía interna del sistema, debido a que está todo perfectamente mezclado, es exactamente la misma energía interna que sale en 4, ¿verdad? Que sale en la corriente 4. Entonces, du en dt es du4 en dt. Es lo mismo que decir eso. Y esto es igual a, ¿se acuerdan? La sumatoria de los caudales, ¿verdad? Por su entalpía específica o molar, depende en qué base le estén trabajando, más las pérdidas de calor, trabajo, lo que sea. Pero en este caso no tenemos trabajo de eje, de compresión, expansión, de nada de eso. O sea, vamos a asumir que no los tenemos. Y además no tenemos calor transferido hacia el ambiente en el sistema de ducha. ¿Ya? Bueno, ese es un supuesto que se me pasó, creo, en la PPT, y es asumir que esto se encuentra aislado. Es un supuesto muy importante para la resolución de esto. Esta parte se encuentra aislado. ¿Ya? Por tanto, nos quedaría eso. Ok, entonces du4 en dt podemos simplemente decir que es ρ v, que esto es la masa, ¿verdad? Esto es lo mismo que decir la masa. Masa del sistema. Se ve dt4 en dt. Eso es básicamente lo que es un cambio de energía interna en un fluido incompresible. ¿Ya? Y el desarrollo de la sumatoria, en este caso, nos quedaría F2 por su entropía 2 más F3 por su entalpía 3 menos F4 por su entalpía 4. ¿Yep? Sabemos que F4, desde el balance aquí, del balance de materia, F4 es igual a F3 más F2.
Por tanto, es lo mismo que F2 por H2 más F3 por H3 menos F2 por H4 menos F3 por H4. Finalmente, agrupando los términos que son semejantes, nos quedaría F2, el delta de entalpías entre 2 y 4, más F3 por el delta de entalpías H3 menos H4. Ya. Y todo esto vendría siendo igual a ρ v CB de T4 en dt. ¿Cómo podríamos, recuerden, expresar el delta de entalpías para un fluido incompresible? Asumiendo también que el CB, el CP y estos, estas propiedades termofísicas de la sustancia son constantes, simplemente como un MCB delta T. O en este caso, como es específico, CB delta T. Rho P CB de T nos quedaría F2 por CB del agua, T2 menos T4, más F3 por CB, bueno, esto es específico, no es molar, T3 menos T4. Entonces, así básicamente nos quedaría el balance de energía para la ducha. Hagamos esto mismo para el calefactor. Para el calefactor el balance de materia queda aún más fácil. Tenemos que F1 es igual a F2, donde F1 es la entrada de agua fría, ¿verdad? De la matriz de agua fría que pasa por el calefactor para transformarse en agua caliente, nada más que eso. Obviamente aquí tenemos el hogar del calefactor donde se quema el combustible. Entonces ese vendría siendo nuestro sistema. Perfecto. Nuevamente el balance de energía. Vamos a tener que... Nuestro sistema vendría siendo el fluido que pasa entre el... Digamos, vamos a tener un serpentín entre 1 y 2. Entonces estamos evaluando DU2. DU2 en DT. Eso es lo mismo que ρ v CB DT2 en DT. ¿Ya? Y esto vendría siendo igual a la sumatoria de las entalpías. Vamos a ponerle al tiro. F1 por H1 menos F2 por H2. Pero en este caso tenemos más términos energéticos que están interactuando con esta corriente. Ya que en este caso estamos tomando este sistema que incluye los exteriores. Por eso estamos hablando de un área de transferencia de calor con los alrededores, con el ambiente, que está a una temperatura T ambiente, vamos a ponerle T infinito, menor a la temperatura 2. ¿Ya? Entonces, se va a generar obviamente un intercambio de calor entre la temperatura, o sea, entre el fluido después de haber pasado con el del calefactor hacia el ambiente, es decir, vamos a perder energía por las tuberías. Que eso es básicamente lo que pasa en la realidad. Entonces, ¿de qué forma vamos a perder energía? Bueno, vamos a poner menos Q más Q, vamos a poner más Q cedido, y obviamente este Q va a ser negativo, más hay un Q que se absorbe. ¿Y cuál es el Q que se absorbe?
el calor básicamente cedido a esta corriente para pasar de temperatura 1 a temperatura 2, vendría siendo el calor entregado por el combustible. Vamos a poner calor de poder calorífico. ¿Ya? Donde el Q cedido vamos a expresarlo como H, que es el coeficiente de transferencia de calor por convección, ¿verdad? Que vendría siendo el coeficiente de interfase que existe entre la corriente 2 y el ambiente, por el área de transferencia de calor de esa interfase, que vendría siendo A, por T infinito menos T2. Y sabemos que T infinito es menor a T2, así que esto es negativo al final. Y Q del poder calorífico no es nada más que el flujo de combustible, que en la PPT la teníamos como F5, si no me equivoco. F5, la matriz de gas, por el poder calorífico de este, por PC. O bien, sabemos que el poder calorífico es básicamente el calor liberado por la reacción exotérmica generada por la oxidación del combustible, o la quema de combustible. Se lo podemos poner delta H de reacción, que sea. O poder calorífico, PC, como quieran dejarlo, ahí a su gusto. Entonces, ahí ahí quedan tanto los balances de materia y energía transientes, en este caso los balances de materia no van a ser transientes, pero los balances de energía sí, para ambos sistemas. Entonces ya tenemos 2/3 del ejercicio realizado. Debido a que esto se pone un poquito más tedioso para la resolución, digamos, algebraica, vamos a seguir con lo del PPT, ¿ya? Ya tenemos estas expresiones, cómo llegar a estas expresiones, que es básicamente lo más importante, cómo expresar y qué variables considerar para un sistema. Y ahora vamos a empezar con el paso a paso que habíamos descrito al principio de la ayudantía. Ok, entonces primero que todo veríamos el sistema ducha como sistema, perdón. Tenemos al sistema ducha, que es lo que habíamos realizado, y luego tenemos al sistema calefactor. Esto es básicamente lo que habíamos realizado en el archivo OneNote, ¿verdad? En nuestra pizarrita. Entonces, primero que todo, tenemos que identificar los términos no lineales en los balances. ¿Cuáles son los términos no lineales? Los términos no lineales son todos aquellos que son variables dependientes del tiempo, en este caso, y no se conoce su funcionalidad. Entonces, puede ser que no sean, bueno, como obviamente son variables dependientes del tiempo, no van a ser constantes en el tiempo, y por tanto la multiplicación de dos variables en el tiempo no va a ser lineal, ¿ya? El resultado de estas. Por ejemplo, F2 por T2, F4 por T4, son variables que pueden cambiar. F3 por T3, F3 por T4, ¿sí? Lo mismo podemos hacer con este balance. Aquí podemos considerar que el H va a cambiar, la temperatura ambiental va a cambiar, puede cambiar la temperatura 2, puede cambiar el flujo de gas, y así, y así. Entonces son varias variables las que tenemos que linealizar, obviamente. Las que consideré dentro de esto, las cuales sí o sí puede y son función del tiempo, ¿verdad? Esto es meramente de ustedes. Ustedes tendrían que ver cuáles son las variables que son función del tiempo dentro de su sistema. En este caso yo consideré que F2, F3, T2, T3 y T4 vendrían siendo variables en función del sistema. ¿Por qué? F2 y F3, bueno, primero que todo, son variables dependientes de la matriz del agua. Y como habíamos visto, o habíamos supuesto, la red de distribución de agua y gas presenta múltiples usuarios. Es decir, que F2 y F3
son variables que son dependientes del tiempo, ¿ya? La de gas, sí, también podemos añadirla, pero por simplificación simplemente vamos a dejar F2 y F3 como variables en función del tiempo. Podemos también agregar 5, pero es simplemente agregar otra más. Y T2 y T4, T2, T3 y T4. T2 es función de lo que ocurra en el calefactor, también en función del tiempo, porque también es función, por ejemplo, del coeficiente de transferencia de calor por convección, que es función, por ejemplo, de la velocidad con la que impacta el aire al calefactor. T3, porque es temperatura, en este caso de la matriz del hogar, es función de la temperatura, o sea, la temperatura de la matriz es función del tiempo, ya que varía con respecto a las condiciones ambientales, con el horario del día, qué sé yo, es distinto en la tarde y en la noche, en la mañana también. Y F4 obviamente es función del tiempo, ya que es función directa de F2 y F3 y T2 y T3. Ya. Luego, cualquier combinación entre estas variables presentes en los balances anteriores debe ser linealizada. Vamos a recordar un poco cómo linealizar, ¿verdad? Tenemos que para un caso multivariable, es decir, f de x, y, este vendría siendo la linealización por expansión de series de Taylor truncada al segundo término. Y si nosotros, por ejemplo, tomamos F2 por T2, que está dentro de este balance, F2 por T2, por ejemplo, F2 por T2, eso es en conjunto son variables no lineales. Por tanto, lo tenemos que linealizar. ¿Cómo se hace? Ok, F2, T2 lo vamos a linealizar a una expresión según el truncamiento de series de Taylor. Entonces, primero es la función evaluada en el estado estacionario, es decir, F2SS y T2SS, es decir, el flujo 2 evaluado en estado estacionario y T2, la temperatura 2, evaluada en estado estacionario, más la derivada con respecto a F2, la derivada de F2, T2, ¿verdad? Con respecto a F2, evaluada en el estado estacionario. Entonces, bueno, claramente esta derivada no es nada más que T2, porque recuerden, la derivada parcial considera constante la otra variable, ¿verdad? Cuando diríamos con respecto a una de ellas. Por F2 menos el valor del estado estacionario, y lo mismo con la temperatura 2. Para que finalmente nos quede F2 en el estado estacionario por T2 en el estado estacionario más F2, la variación, ¿verdad? La variable de variación de F2, que es F2 menos el valor del estado estacionario. Se une y se queda como una variable de desviación. Perdón, dije de desviación. Más F2, el evaluado en el estado estacionario, que es la derivada de esto, evaluado en el estado estacionario, por T2 menos T2 en el estado estacionario, que es la variable de desviación de la temperatura. Tenemos que hacer esto para cada combinación de las variables no lineales, potencialmente no lineales que tenemos y habíamos identificado en el paso 3. Lo que es básicamente esto. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es básicamente desarrollar este balance, multiplicar cada uno de los términos y reemplazar los términos que son no lineales con esta linealización. Por tanto, nos queda una expresión un poquito larga, la que está aquí. Por ejemplo, para el balance del sistema de ducha. ¿Ya? Ahora, dice, reemplazando el balance de energía en estado estacionario, aquí debe decir restando. Vamos a corregir esto, restando. ¿Ya? Restando el balance de energía en estado estacionario, es decir,
realizamos el mismo balance de energía, pero quitamos todos los términos que son de estado transiente, nos queda la siguiente ecuación. F2 por T2S menos F2S por T4S más F3 en el estado estacionario, T3 por el estado estacionario menos F3 por estado estacionario por T4 en estado estacionario. Es básicamente desarrollar esta ecuación, ¿verdad? Sin la parte izquierda. Nada más que eso. Ok, entonces una vez que se reste esta ecuación con esta, vamos a tener una ecuación únicamente función de variables de desviación, como tenemos aquí. Entonces se eliminaron todos los términos que eran puramente transientes y puramente de estado estacionario, y quedaron términos únicamente de desviación del estado estacionario, que es lo que podemos trabajar con, con la transformada de Laplace. Entonces, reordenando a su forma canónica, ¿verdad? Simplemente dejamos todo la derivada junto con la variable que estemos analizando, T4 hacia la izquierda, todo lo demás a la derecha, y dejamos libre la variable T4 que tenemos ahí. Para eso, al final nos daría cada uno de los términos con su tau, en este caso de la derivada, que vendría siendo la respuesta dinámica del sistema, más la ganancia, o sea, igual a T4, o sea, más T4 de desviación, igual a cada una de las variables de entrada por su ganancia respectiva en el estado estacionario. Entonces podemos resumirla básicamente así, ¿ya? Así nos quedaría la ecuación. Y esto es una ecuación diferencial ordinaria que podemos representar, perdón, podemos resolver con la ecuación, con la transformada de Laplace, ¿ya? Entonces, aplicando la transformada de Laplace a todos estos términos, considerando G1, G2, G3, G4 y tau como constantes, y además que tenemos una derivada acá, ya habíamos desarrollado cómo sería la derivada, nos quedaría 1 sobre tau 1 por S más 1 por todo el A1, F2, A2, T2, donde A1, A2, A3 y A4 no es nada más que las ganancias, simplemente se le hizo un cambio de notación para ver que ya pasamos al dominio de Laplace, pero es básicamente lo mismo, ¿ya? Como es constante, da exactamente lo mismo. Entonces, queda modelado como simplemente un sistema de primer orden con respecto a ese, ¿ya? Entonces, ante cualquier cambio, por ejemplo, de la variable F2 de desviación, existe un cambio en T4 que es escalonado por A1. Es decir, si hay un cambio gigante en F2, pero A1 es chiquito, el cambio en T4 al final será como mediano. Obviamente, si A1 es muy grande, ante cualquier cambio muy chico de F2, T4 se va a ver, o sea, se va a ver un cambio importante reflejado en T4. Bueno, realmente eso es lo que quería presentar como ayudantía. Espero haya quedado un poco más claro y se haya informado conocimiento un poco más conciso acerca de esta parte. Recibo consultas acerca de este tópico o de cualquier otro, sin ningún problema en mi correo cuando ustedes estimen. Y nos estaríamos viendo para la próxima ayudantía. Muchas gracias por la atención y que estén muy bien.